Estamos en directo con Matías Panza, en directo desde Roma. ¿Qué tal? Buenos días, Matías, gracias por este contacto. Erika, Adrián, no sé si me logran escuchar, los perdí. Perfectamente. Así es, el Papa Francisco lamentablemente falleció. El día de hoy fue anunciado alrededor de las 10 de la mañana, hora de la ciudad de Roma. Comunicaban el deceso del sumo pontífice, quienes estamos acreditados al Vaticano. Lógicamente recibíamos en primer instante un mail de parte de la prensa del Vaticano, de Vatican Press, en donde nos anunciaban que iba a haber un comunicado especial desde la Casa de Santa Marta, este lugar en donde el Papa Francisco había seguido con su recuperación en los últimos días, luego de haber sido dado de alta del Hospital Gemelli de aquí de la ciudad de Roma, y luego fueron algunos de los cardenales quienes dieron esta noticia, primero a través de un video, luego a través de un comunicado oficial en donde anunciaban justamente el deceso del Papa Francisco, su muerte luego de estos 39 días de internación en el Hospital Gemelli, y lógicamente empieza a llegar muchísima cantidad de gente aquí a la Plaza de San Pedro, no solo fieles, también algunas personas que vienen a saludar al Papa Francisco, cientos y miles de medios de comunicación de todo el mundo que empiezan a convocarse en el día de hoy. Ya a mis espaldas ustedes van a ver que hay mucho movimiento, también a mis lados. En este momento están vallando, por ejemplo, aquí porque son muchísimos los colegas que están viniendo a trabajar y también las personas que en muchos casos no saben qué está sucediendo. Recién una familia argentina se acercaba a mi persona y me preguntaban qué pasaba, que había tanto movimiento. Lógicamente les comuniqué que el Papa Francisco había muerto, no sabían muchos turistas que habían decidido venir aquí convocados por estas Pascuas, convocados también por la situación justamente de la muerte de las Pascuas, y hoy se encuentran con la muerte del Papa Francisco. Matías, estamos viendo imágenes de la Plaza San Pedro, a tus espaldas la gente moviéndose, en otro recuadro una multitud ya, por lo menos se ve a la distancia, que se va congregando en el lugar. ¿Es gente que circunstancialmente tenía programada tal vez una visita al Vaticano? ¿Es gente que ya conocida la información se acerca al lugar esperando por más noticias? ¿Qué tipo de gente está en este momento en la plaza, Matías? Bueno, Adrián, como te decía, se ven muchos periodistas. Ahora en breve vamos a tener que movernos porque nos están justamente pidiendo que salgamos de esta zona. Están armando una especie de corralito para los periodistas que estamos trabajando aquí. Lógicamente le hemos dicho a los miembros de la policía de aquí de la ciudad de Roma que estamos trabajando, que estamos transmitiendo en directo, y se ven, por un lado, personas que lógicamente anoticiadas de la muerte del Papa Francisco comienzan a llegar aquí a la Plaza de San Pedro, muchos de ellos incrédulos todavía con esta noticia, muchos de ellos emocionados, la gran mayoría personas que habían estado presentes en el día de ayer, muchos italianos también que empiezan a acercarse. Hoy es un día de fiesta en la ciudad de Roma, en Italia. En realidad es el domingo, el lunedì dell'Angelo, el lunes del ángel, para decirlo en español, el lunedì de Pascueta, como se lo conoce también, y lógicamente muchas personas hoy no trabajan, entonces tienen la posibilidad de acercarse aquí a la Basílica de San Pedro. Por el momento hay que decir que no hay ninguna información oficial de cuál va a ser el procedimiento de la despedida, del velorio del Papa Francisco. Todavía desde el Vaticano están siendo muy cautos, así como lo fueron durante estas semanas, más de un mes de internación del Papa Francisco. Hoy también están siendo muy justamente cautos con las informaciones que dan, con las noticias que están informando, para no solo nosotros los periodistas que estamos trabajando aquí, sino por supuesto también para los fieles que se acercan, porque el Papa Francisco no solo hablaba para la cristiandad, no solo hablaba para los fieles del cristianismo, sino que era un Papa que tenía mucha llegada a otras religiones, que lógicamente hablaba siempre con distintos mensajes, que buscaba abarcar a otras personas. Entonces hoy, lógicamente, Adrián, Erika, me parece que aquí en la Plaza de San Pedro se van a convocar personas de distintas religiones, turistas, romanos, y por supuesto también muchas personas de Italia que van a empezar a movilizarse hacia aquí, hacia la capital de Italia. Matías, con lo que acabamos de ver, la presencia del Papa ayer en la última misa pascual, más allá de su estado de salud, no hacía pensar que lamentablemente tengamos esta novedad en horas de la madrugada para nosotros, en horas de la mañana para ustedes. Sí, lógicamente, fue una noticia que impactó. En mi caso, y soy un poco autorreferencial, ayer estuve trabajando aquí en la Plaza de San Pedro contando lo que estaba sucediendo el día de ayer, esta aparición de Francisco con la cual se había especulado mucho en los últimos tiempos, porque se hablaba de la importancia
que le daba el Papa Francisco a las Pascuas de Resurrección y lógicamente él quería estar presente, lógicamente por su estado de salud, por su debilidad. Esto era una incógnita, no se sabía si iba a estar, aunque las últimas movilizaciones, sus últimas apariciones en estos últimos días hacían pensar que quizá el día de ayer se afachara, como se dice en italiano, se hiciera ver ante todos los fieles que se habían acercado aquí, y por eso la noticia de hoy, sin lugar a dudas, causó sensación. Es una noticia que conmovió no solo a los fieles, que conmovió a todo el mundo, porque nadie esperaba, como muy bien lo decía Cérica, esta noticia el día de hoy, con un papa que el día de ayer, si bien había tenido problemas para respirar y para hablar, fue un mensaje muy cortito en donde únicamente les deseó felices Pascuas a los fieles que se habían acercado. Se lo vio dentro de todo bien el día de ayer, un papa que más allá de estas limitaciones lógicas que tenía por esta neumonía bilateral que había atravesado, estaba en condiciones y que se estaba haciendo ver paseando por aquí, cuando estuvo presente en Santa María Maggiore, el día Jueves Santo, por ejemplo, que estuvo en una cárcel de la periferia de Roma, visitando a algunas personas que estaban privadas de su libertad. Entonces, lógicamente, la noticia de su fallecimiento hoy fue impactante, fue inesperada, y causó mucha conmoción en Italia y está causando mucha conmoción, lógicamente, en el mundo entero. Estamos viendo imágenes en otro recuadro aérea, en altura, de lo que es en este momento la Plaza San Pedro. Entendemos, como nos cuenta Matías, que esto de a poco se va a ir ordenando conforme a la demanda de los medios de todo el mundo que se están acercando al lugar con las crónicas respectivas. Y a la espera, Matías, de los protocolos de ocasión. Uno recuerda una situación semejante en 2005, cuando se dio el deceso de Juan Pablo II, reemplazado después por Joseph Ratzinger, porque convengamos que la llegada del Papa Francisco se dio en ocasión de la renuncia de Benedicto XVI, que estuvo vigente como Papa emérito en gran parte de la gestión del Papa Francisco. ¿Esto nos hace pensar en algún tipo de protocolo especial en las próximas horas, Matías? ¿Algo que esperar concretamente? Bueno, Adrián, cuando el Papa Francisco apenas había sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, se empezaba a hablar de algunos procedimientos. Lógicamente, muchos especulaban que la situación a la que había llegado el Papa Francisco podría hacer pensar en su muerte. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, que la Guardia Suiza en su momento se hablaba de un procedimiento, va a haber un procedimiento de velatorio, va a haber un procedimiento que lógicamente se va a comunicar a las distintas personas, a los medios de comunicación, porque se espera que sea dentro de la Basílica de San Pedro esta despedida de parte de los fieles, de parte de los miembros también de la Iglesia. Ustedes se imaginarán que van a empezar a llegar personas de todo el mundo aquí a la ciudad de Roma, lógicamente con una situación que también hay y tiene mucha presencia de turistas aquí en Italia, porque se está celebrando el jubileo. Es un año muy especial para la Iglesia Católica, el año del perdón, que justamente tenía el Papa Francisco como uno de los protagonistas. Ustedes recordarán el 24 de diciembre pasado, cuando el mismo Papa abría las puertas del perdón aquí en San Pedro. Fue él también el encargado de abrir algunas de las otras 3 en las distintas basílicas que hay en la ciudad de Roma, y lógicamente ahora se tiene que dar todo un protocolo, no solo para la elección del nuevo Papa, sino también para la llegada de todos los cardenales que van a empezar a llegar desde el mundo, quienes pueden votar, quienes no. Va a haber un montón de temas que se van a tener que empezar a hablar, también temas que van a relacionarse directamente con el turismo, porque imagínense ustedes que la capacidad hotelera en Italia y en Roma particularmente ya era escasa debido a esto. Va a haber una demanda muchísimo más grande de parte de todas las personas que van a empezar a llegar aquí a la capital italiana, lugares que van a estar cerrados, como la Capilla Sixtina. Ustedes saben que allí es donde se celebra el cónclave, así que van a ser días de realmente mucha movilización, días de mucho desorden, se puede decir de alguna manera, porque también hay que saber gestionar y recibir a todas las personas que van a estar llegando. Ustedes aquí no lo ven, pero ya durante este año se había establecido un protocolo de mayor seguridad en los ingresos al Vaticano, y lógicamente hoy se está incrementando la seguridad. Matías, también estamos observando en este momento un punto especial para nuestro país, es la Catedral Metropolitana, y estamos trabajando en vivo allí con Nacho Botaro. Buenos días con esta triste noticia, Nacho, en la Catedral.
Erika, Adrián, buenos días. Así es, Catedral Metropolitana, lugar donde en su momento arzobispo Jorge Mario Bergoglio ofició desde el año 1998 hasta el cónclave del año 2013. Todavía el arzobispado de Buenos Aires no ha dado un comunicado, esto es muy pronto, es muy reciente, se ha dado a conocer en las últimas horas, pero así amanece de esta manera, Eris, la ciudad de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, a la espera de lo que será un día de hoy, donde seguramente muchos fieles se acercarán a este lugar, donde el Papa Francisco ofició como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lugar que hoy ocupa Jorge García Cuerva, quien, por lo que tenemos entendido, no está en este momento aquí dentro de la catedral, está en el barrio de Flores, pero más adelante durante el día se va a acercar hasta este lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires. La última actividad oficial que se dio por parte de la iglesia fue el viernes con la realización del Vía Crucis, obviamente en el inicio de la festividad pascual para toda la iglesia católica. Acá mismo se hizo el Vía Crucis frente a la catedral, se hizo todo el recorrido frente a la Plaza de Mayo y hoy de esta manera comienza la jornada, ¿no? Esperando que llegue el arzobispo de Buenos Aires para brindar un comunicado, el primero tras el conocimiento del fallecimiento del Papa. Sí, contemplar, Nacho, que estamos a 5 horas de diferencia de Roma. El anuncio del Vaticano fue horario local, horario de Roma, a las 7:30 de la mañana. Esto quiere decir 2:30 de la mañana, hora de la Argentina. Fuentes vaticanas indican que incluso se tomaron bastante tiempo hasta confirmar la noticia, unas 3 horas entre que se dio el parte del deceso y elaboraron el comunicado. O sea que esto recién está llegando en este momento a Buenos Aires, a nuestro país más concretamente, a la Catedral Metropolitana, donde seguramente muchos de los protocolos se están elaborando a partir de este momento, ¿no? Hace muy pocas horas de esto, muy pocas horas. Sí, evidentemente también el arzobispado de Buenos Aires está en una situación única, ¿no? Estamos hablando, Adrieri, de un papa argentino, algo que nunca había pasado en la historia de nuestro país, y también los protocolos para llevar a cabo en el caso de su muerte también son únicos, ¿sí? Y la comunicación por parte de la Iglesia de lo que pasará de ahora en más también requerirá obviamente que pase el tiempo y espera de cuáles serán las palabras elegidas por, bueno, el actual arzobispo de Buenos Aires. Pero este lugar, estamos, bueno, a escasos metros de lo que es la estación Bolívar, de la línea de subterráneo. Era un lugar que el Papa Francisco transitó prácticamente toda su vida, desde su etapa de noviciatura hasta ocupar su cargo previo al año 98, donde se desempeñó como el primer asistente del que era en su momento el arzobispo de Buenos Aires, hasta después tomar su lugar ese año, y después las innumerables ocasiones en las cuales no solamente participó de todas las actividades de la Iglesia Católica, sino también de todas las actividades como los Ángelus, como las ceremonias religiosas con los distintos mandatarios. Su último Ángelus fue el 25 de mayo del año 2012 en este lugar. Y bueno, hasta ese entonces, después del cónclave del año 2013, bueno, esta había sido su casa aquí en el Arzobispado de Buenos Aires. Regresamos al Vaticano. Matia, ahora en otro punto también donde estamos observando gran movimiento de fieles y supongo también en una jornada especial de luto para todas las iglesias en Roma. Para todas las iglesias, así es, Erika, porque lógicamente la noticia, así como llegó a Argentina, llegó a las distintas iglesias de aquí de la ciudad de Roma, y una ciudad que es la ciudad con más iglesias católicas en el mundo, y lógicamente empezaron a sonar las campanas. La verdad que fue un sonido que impactó. Ustedes recordarán también cuando había muerto el Papa Benedicto XVI, que en Argentina se escuchó el sonar de las campanas. Hoy sucedió lo mismo aquí. Lógicamente nosotros estábamos en viaje también para llegar aquí, para poder contar en primera instancia lo que estaba sucediendo. Y ahora ustedes ven que me encuentro en otro lugar porque lógicamente son tantos los medios de comunicación que están llegando y que se están haciendo cita aquí, que también empiezan a poner orden las fuerzas de seguridad. Lógicamente hoy van a trabajar muchísimo. Es un día también particular para Italia, para Roma, porque hoy se celebra el aniversario de fundación de Roma. Entonces, lógicamente había actividades programadas, distintos eventos pensados no solo para los ciudadanos romanos, sino también para los turistas, que lógicamente todavía no hay ninguna novedades de cómo se van a desarrollar. Lo cierto es que el intendente Gualtieri ya dio sus condolencias al Papa Francisco. Ustedes han visto también a través de la red social X, por ejemplo, lo que decía Giorgia Meloni, que fue una
de las únicas mandatarias que lo pudo visitar antes de su muerte. Fue cuando estuvo internado los primeros días de internación allí en el Hospital Gemelli de Roma, cuando justamente la primera mandataria daba algunos índices, algunas noticias de que el Papa se estaba mejorando. Luego transcurrieron 39 días hasta que finalmente recibió el alta. Continuó con su recuperación aquí en la Casa de Santa Marta, dentro de los muros vaticanos, y hoy lamentablemente tenemos que contar que el Papa Francisco ya no está entre nosotros y lógicamente como se los decía en un inicio, van a empezar a llegar muchísimas personas seguramente en las próximas horas aquí a la ciudad de Roma. Lo que estamos observando, Matia, mientras vemos que allí naturalmente cada vez son más los fieles que se vienen acercando y que seguramente estarán mucho tiempo allí apostados, es inmediata repercusión internacional, grandes líderes mundiales que ya se han expresado a través de todas las redes sociales por sus canales oficiales, yendo prácticamente todos en la misma dirección, lo que el Papa Francisco ha significado para una revolución interna en la Iglesia, que salió del conservadurismo habitual para hacerla una iglesia mucho más cercana, básicamente a los que más la necesitan, ¿no? Sí, algo que lógicamente, Adrián, ha causado un poco de rispideces puertas adentro, porque y repetimos esto de la internación del Papa Francisco porque es algo muy reciente, que también nos hizo entrar en contacto con el mundo de la Iglesia Católica, quizás a quienes no estábamos acostumbrados, a quienes no estábamos siguiendo las novedades, además de este año jubilar que les mencionaba anteriormente, un año muy importante para la Iglesia Católica, en donde justamente muchas personas hablaban de lo que había significado el Papa Francisco para la Iglesia Católica, para la transformación de la Iglesia Católica, no solo en Italia, sino a nivel mundial, los distintos lugares donde visitó, lógicamente también la repercusión de que haya sido el único papa en la historia moderna que no ha visitado su país, porque recordemos que el Papa Francisco por diversos motivos nunca estuvo en la Argentina. Entonces esto es algo de que los medios internacionales se han hecho eco en este último tiempo. Se hablaba también de una visita a Turquía el próximo mayo, también de algunas visitas que se podrían haber dado a la Argentina durante este año. Lógicamente quedaron imposibilitadas por motivos lógicos, y una consternación no solo en el mundo del catolicismo, lo repetimos compañeros, sino también en el mundo entero. Totalmente. A propósito de ya las declaraciones oficiales de líderes políticos, Matia, te contamos que acaba de conocerse un comunicado de la presidencia de nuestro país y dice: Ciudad de Buenos Aires, 21 de abril de 2005, la oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. El presidente Javier Milei destaca la incansable lucha del papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, pone en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Et lux perpetua, luceat eid, es como cierra este comunicado oficial que acaba de conocerse de la oficina del presidente argentino. Concédele el descanso eterno, Señor, y brilla para él la luz perpetua, que descanse en paz, firma en latín. Este comunicado, Presidencia Argentina, una vez notificado el fallecimiento del Papa Francisco en horas de la madrugada de Argentina, primeras horas del día en Roma. Matia, hablabas recién de la cercanía que ha propuesto y ha desarrollado hasta su último momento de vida el Papa Francisco. ¿Cómo crees que va a impactar en la población, en Roma, en toda Italia, un Papa tan cercano y su deceso tan reciente? Bueno, lógicamente, Erika, se va a sentir un vacío, ¿no? Porque el Papa Francisco ha sido una persona que estuvo muy cercana a los fieles, a las distintas personas, porque, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en la semana pasada, mientras un grupo de turistas, en este caso un grupo de turistas estadounidenses, estaba visitando la Catedral de San Pedro, aquí la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco apareció con un poncho, justamente mostrándose
muy cercano a las personas, saludó en ese caso a un niño, saludó también a los distintos fieles que lógicamente se veían impactados. Se están realizando algunos trabajos aquí de mantenimiento dentro de la iglesia y el Papa Francisco no solo se acercaba a los turistas, sino también a los trabajadores. Era algo que hacía mucho Francisco, solía llamar la atención con estos gestos de cercanía. Es justamente lo que él siempre trataba de mostrar y es lo que mostró el Jueves Santo, porque cuando la Iglesia Católica celebraba este día tan especial de la Semana Santa, el Papa Francisco le pidió a sus colaboradores que lo acompañaran a la cárcel de Colia, una cárcel que está aquí en las afueras de Roma, para justamente poder saludar a las personas que estaban privadas de su libertad, para poder acompañar, en este caso no lavándole los pies porque justamente se sentía muy débil, pero fue una de las personas y dijo, hoy tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en las personas que están sufriendo. Hizo lo mismo cuando estuvo enfermo durante el transcurso de su internación. Todo el tiempo hacía referencia a otras personas que estaban enfermas y que trataba de ir a visitar y de estar con ellas. Matías, danos un segundo. Acaba de postear el presidente Javier Milei a propósito de la muerte del Papa Francisco. Queremos compartirlo también con todos ustedes. Adiós en mayúsculas, escribe el presidente. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, es que el Papa Francisco, tenemos ahí la fotografía, fíjense con esto, termina de ilustrar este tuit del presidente que dice, como presidente argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse. Volvemos a Italia, estamos en vivo en Roma, estamos en la Plaza San Pedro con Matías Panza, que nos está notificando las primeras reacciones de lo que sucede en este momento en casi el mediodía romano. Matías, si algo caracterizó a este papado es la fuerte impronta latinoamericana, por primera vez un sudamericano en el momento de su asunción. Hemos sido testigos incluso de eso el día que fue entronizado como Papa Francisco. ¿Percibís si hay argentinos, latinoamericanos allí en la plaza que se acercan? ¿Se escucha el tono? ¿Cuál es la impronta que tenemos ahora? Sí, una gran cantidad, Adrián, de personas latinoamericanas. Para iniciar, los colegas que están trabajando aquí, puedo ver compañeros de Chile, puedo ver compañeros también de México y muchas personas que se están acercando aquí porque lógicamente ustedes saben que la religión católica es una de las religiones, la religión que más eligen en Latinoamérica, por eso muchas personas se habían acercado en esta Semana Santa, una semana muy particular para el catolicismo, se habían acercado aquí para estar presentes, para celebrar las Pascuas. Muchas personas que habían estado el día de ayer, muchos argentinos que también me escuchan hablar, se acercan, nos preguntan para qué medio estamos trabajando, qué estamos haciendo aquí, y también incredulidad, porque lo decimos. Hace instantes una señora me preguntaba qué está pasando, por qué hay tanta actividad, ni siquiera había sabido. Lógicamente hay muchos turistas que quizá hoy salieron en la mañana, que se acercaron aquí a la Plaza de San Pedro para poder disfrutar de un día de turismo y se encuentran con una Plaza de San Pedro muy conmovida, con una Plaza de San Pedro que lógicamente empieza a despedir al Papa Francisco, todavía con, repetimos esto, ninguna información oficial de cómo va a ser su velorio, de cómo va a ser justamente la despedida de parte de los fieles, pero lógicamente hay muchas personas de Latinoamérica. El día domingo iba a ser un día muy especial, el Papa Francisco iba a estar justamente canonizando, santificando, se lo puede decir de alguna manera, a Carlo Acutis, justamente uno del santo millennial, como se lo conoce. Les pedimos perdón por las incomodidades, por las desprolijidades. Hay mucha gente, pasa gente, quizás se nos corren las cosas. Y lógicamente, compañeros, mucha presencia latinoamericana, mucha presencia también italiana y cientos y miles de fieles que empiezan a acercarse aquí a San Pedro. Y mientras eso sucede, Matías, por lo que vemos, la iglesia continúa abierta, es decir, no hay una restricción, por lo menos a esta hora, a los accesos a los que regularmente y sin esta noticia la gente, los turistas, tenía posibilidad de acceder. Sí, lógicamente. Ustedes a mis espaldas no lo pueden ver, pero sí lo van a poder ver a través de la cámara que tiene Vatican News desde el aire, porque allí van a ver cómo empiezan a moverse algunos fieles que empiezan a intentar ingresar. Hay un control muy exhaustivo, que esto ya venía siendo histórico aquí en el Vaticano, ahora se ha incrementado lógicamente con el año jubilar y que lógicamente
empieza a ser un año de mucho movimiento y también miles y cientos de fieles que empiezan a tratar de llegar y de entrar a la basílica para verla y para empezar a ver también y estar presentes en lo que probablemente y por lo que ha sucedido en el pasado nos hace pensar que va a ser el lugar de despedida para el Papa Francisco. Matia, entendemos que hasta sus últimos momentos el Papa Francisco residía en Casa Santa Marta, ¿no? Un lugar no habitual para los anteriores papados, era un lugar adaptado a la idiosincrasia del Papa Francisco, más en contacto con la gente. ¿Hay vigilia en ese lugar en este momento? ¿Hay restricciones para acceder? Porque estamos viendo que básicamente estamos en la zona de Plaza San Pedro. ¿Qué se sabe del lugar donde falleció el Papa? Adrián, bueno, son algunas informaciones que lamentablemente no te puedo dar porque estoy aquí desde hace aproximadamente 1 hora y media, pero lo que nos hace pensar es que la gente empieza a acercarse a la Plaza de San Pedro directamente. Ustedes saben que para acceder a la Ciudad del Vaticano hay distintos accesos. Lógicamente, este es el acceso simbólico porque no están los muros vaticanos, pueden entrar cualquier tipo de persona, puede ingresar a la Ciudad del Vaticano. Hay una reja que divide justamente el Estado del Vaticano con la Ciudad de Roma, pero allí estaban ya fijos los miembros de la Guardia Suiza, que eran los guardianes justamente del Papa Francisco, y según las noticias que hemos recibido, la información que hemos recibido de parte de la Oficina de Prensa del Vaticano, el fallecimiento del Papa Francisco se habría dado allí dentro de la Casa de Santa Marta. Muy bien lo decías vos, era la habitación 202, esta habitación que el Papa Francisco había pedido que se justamente emplazara para él. Era un lugar en donde no vivían los papas luego de su internación en el Hospital Gemelli. Él quería estar cercano, quería estar en un lugar en donde, por ejemplo, llegaban los distintos cardenales del mundo cuando venían a hacer actividades aquí, y era como un huésped más. Era algo que trataba también de comunicar el Papa Francisco y que trató de comunicar desde el momento uno. Desde el momento uno que mantuvo hasta su último momento de vida, ¿no, Matia? El tema de la austeridad y de mantenerse cercano a la gente, pero sobre todo y en primer lugar cercano a sus pares. Cercano a sus pares y también recibiendo con el nombramiento de muchos cardenales en Latinoamérica, de cardenales en países quizás con poca tradición del catolicismo. Hablamos, por ejemplo, de países orientales en donde el Papa Francisco se encargaba de tener a personas que justamente lo podrían acompañar en su gestión. Esto fue algo que también hizo mucho cuando hablábamos de la oportunidad y sobre todo lo que había causado en el mundo de la Iglesia Católica el Papa Francisco, que había hecho muchos nombramientos de distintos cardenales de países quizás con menos tradición del catolicismo, y que lógicamente era una situación que hacía generar algunos rumores puertas para adentro, porque también ahora van a ser esos mismos cardenales, los que tengan más de una cierta edad, los que van a poder votar al próximo Papa. Y de nuevo, es una información de la que todavía no se sabe demasiado, que no se conoce mucho, y ustedes escucharán ahora que empiezan a sonar las campanas aquí de San Pedro, porque claro, son las 12 del mediodía y están aquí. Matías, seguimos en contacto en vivo desde la Plaza San Pedro. Atentos, por supuesto, a cualquier información. En minutos seguimos desde allí. Matías, muchas gracias. Compañeros, ha sido un gusto y seguiremos informando lo que necesiten desde aquí, desde la Plaza de San Pedro. Gracias, hasta luego. La imagen de la Plaza San Pedro, cada vez más periodistas, cada vez más fieles, cada vez más gente se está acercando para algo que el mundo conoció hace un par de horas nada más. Ya estamos en nuestro horario habitual para comenzar Buen Telefe.